cambio climático es un problema existencial de proporciones planetarias que pone en peligro todas las formas de vida y de nuestro planeta. Así lo determinó la Corte Internacional de Justicia en una opinión consultiva que marca historia, porque es la primera vez que un organismo jurídico de alcance mundial determina que los estados sí tienen una responsabilidad frente a la protección ambiental y concluyó que también tienen consecuencias legales si no cumplen con sus obligaciones, ya que el incumplimiento es un hecho internacionalmente ilícito, como lo determinó la CIJ. Además, este organismo tomó la decisión de manera unánime, algo que solo ha hecho en 5 ocasiones en sus más de 80 años de historia. Esto dijo el CIJ. La Corte señala que las consecuencias del cambio climático son graves y de gran alcance. Afectan tanto a los ecosistemas naturales como a las poblaciones humanas. Estas consecuencias recalcan la amenaza urgente y existencial que representa el cambio climático. La petición de una opinión a este organismo jurídico de la ONU la promovió Vanuatu, un estado insular del Pacífico que celebró la decisión. Estoy seguro de que el fallo de hoy también inspirará nuevos casos donde las víctimas en todo el mundo en el ámbito legal se darán cuenta de que pueden reclamar sus derechos y exigir responsabilidades. Pero el fallo no es vinculante, lo que significa que no es de obligatorio cumplimiento para los estados. ¿Cuáles pueden ser entonces sus consecuencias? ¿Cambiará en algo la acción climática? Ese es el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados del día. Desde Washington nos acompaña Javier Palumo, relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Y en Ginebra, Suiza, se conecta Diego Enrique Uribe Bustamante, magíster en Derecho Internacional Público del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Desarrollo. Un placer compartir este espacio con ustedes dos y un placer también compartirlo con toda nuestra audiencia, quienes nos acompañan tanto en nuestra señal de televisión como en YouTube y también a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Javier Palumo, comienzo con usted. ¿Cómo explicarle a las personas la decisión que tomó la Corte Internacional de Justicia? Sí, primero, muchas gracias por la oportunidad, la invitación de participar de este debate, de esta conversación. Este pronunciamiento del máximo Tribunal Internacional de Naciones Unidas aporta claridad jurídica tanto a nivel de responsabilidad de los estados frente a la crisis climática, a la emergencia climática, y refuerza la convergencia entre la protección del medio ambiente y el derecho internacional ambiental y el respeto de los derechos humanos en el marco del derecho internacional. Yo creo que un aspecto fundamental de esta opinión consultiva es que se suma a varios otros pronunciamientos, como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace poco menos de un mes, que comienzan a hablar claramente de obligaciones de los estados en relación a la emergencia climática. Los estados que han de alguna forma abordado esta temática a través de metas, compromisos, conferencias de acuerdos partes para establecer estas metas y estos compromisos, deben dejar de hablar de compromisos y hablar de obligaciones y deben, por lo tanto, tener un acercamiento a la temática que dé cuenta de que de lo que se trata en definitiva es de la protección y garantía de los derechos humanos en el marco del derecho internacional. Usted dice que ya no se trata únicamente de los compromisos que tomen los estados, sino que ahora son parte de sus obligaciones. Diego Enrique Uribe, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Qué puede cambiar esta opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia? Hola, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá para esta discusión. Como comentaron y como indica el relator, es histórico este fallo, que es el tercero que llega después de que a inicios de este mes la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara también al respecto. ¿Qué consecuencias trae? En primer lugar, la Corte por primera vez especifica que esta obligación de proteger al medio ambiente puede acarrear consecuencias cuando ésta es incumplida por los estados. El segundo punto es que además de que estos puntos resolutivos fueron adoptados por unanimidad de los 15 jueces de la CIJ, estos puntos establecen que cuando un Estado incumple esta obligación, ya sea desde un tratado internacional
o lo que comentó la Corte, muy importante, una norma consuetudinaria, es decir, de la costumbre internacional, puede tener determinados efectos, como es que el Estado deba pagar la reparación integral a quienes hayan sido estados afectados, como también que el Estado debe cesar todo acto u omisión que esté conllevando al daño de este medio ambiente. Y por último, la importancia de este fallo también radica en que la Corte Internacional de Justicia aborda el tema del cambio climático a partir de al menos 3 aristas: derechos humanos, el derecho ambiental y el derecho del mar, lo cual es histórico desde muchos puntos de vista. Y para profundizar en este aspecto, Javier, ¿por qué es histórico precisamente que la Corte hable de derechos humanos, derecho ambiental y derecho del mar? Bueno, son varios aspectos que confluyen. Lo primero es que establece deberes jurídicos específicos. El deber de prevenir daños significativos al sistema climático, ya no solo daños significativos al medio ambiente, sino específicamente al sistema climático. El establecer la obligación de actuar con debida diligencia y la obligación de los estados de utilizar todos los medios a su alcance para evitar que las actividades bajo su jurisdicción causen perjuicios graves al sistema climático, es algo nuevo. Estamos frente a un desarrollo del derecho internacional y específicamente un desarrollo del derecho internacional que hace jugar varias áreas del derecho internacional que funcionaban de alguna forma de manera relativamente aislada. De lo que estamos hablando es de abordar temas relevantes, llamémosle clásico, del derecho internacional ambiental, con las herramientas conceptuales del derecho internacional de los derechos humanos. Y en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, vuelvo a decir, no hablamos de metas, de objetivos voluntarios, sino que hablamos de obligaciones que deben cumplir los estados a los efectos de respetar la dignidad humana. Ese cambio es un cambio muy importante. La idea de conceptualizar las obligaciones ambientales como obligaciones de carácter erga omnes, la protección de bienes comunes globales como la atmósfera y el clima, como algo que es de interés de toda la comunidad internacional, convierte a las obligaciones estatales de salvaguardar el sistema climático y en particular el deber consuetudinario de prevenir daños transfronterizos sensibles en obligaciones de carácter erga omnes, y esto significa, erga omnes, significa exigibles frente a todos. Esto es un cambio muy, muy relevante y que puede tener consecuencias prácticas en el marco del litigio climático a nivel nacional, regional y también el desarrollo que seguramente comenzará a implementarse, a tener consecuencias en el ámbito de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, sus procedimientos especiales, relatores, relatoras, grupos de trabajo y también los órganos de tratado, los comités de Naciones Unidas. Y les pido que aterricemos sobre cómo esto puede cambiar la realidad en terreno. Por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, Indonesia han sido los 5 países con mayores contaminaciones históricas, seguidos también por otros países de la Unión Europea como Alemania o como Francia. Teniendo en cuenta entonces esta opinión consultiva que emitió la Corte, Diego, ¿qué puede hacer o qué puede pasar en estos países en contra de esos estados? ¿Esto abre la puerta para que vengan demandas en contra de los estados por no hacer lo suficiente, por limitar, por ejemplo, los gases de efecto invernadero? Claro, es muy importante la pregunta. Me gustaría aclarar, en primer lugar, estrictamente esta opinión consultiva, como su nombre lo indica, su naturaleza jurídica es una mera opinión, es decir, no es una sentencia que venga de un litigio interestatal, sino es una solicitud de un Estado para que la Corte se pronunciara. Sin embargo, esto no le quita o no le disminuye ningún peso jurídico a la decisión. Al contrario, al momento en que la Corte afirma que hay obligaciones de carácter internacional a los estados que tienen su base jurídica en tratados internacionales y en la costumbre, si bien la sentencia como tal no podemos decir que es obligatoria porque es una opinión consultiva, no deja de tener
este peso jurídico porque cuando la Corte identifica normas de derecho internacional, esto sirve como argumento para llevar entonces a un Estado que ha incumplido con estas obligaciones ante un organismo internacional, dígase un tribunal regional de derechos humanos, como puede ser la Corte Interamericana, que tiene su propia opinión consultiva, el Tribunal Europeo, la Corte Africana, o, como indicó bien el relator, a través de los órganos de tratados, es decir, estos comités de derechos humanos donde un individuo puede poner una queja en contra de su Estado por, en este caso ya, el incumplimiento de una norma de carácter internacional por haber dañado el medio ambiente. Por otra parte, en el tema de qué otros mecanismos puede establecer esta sentencia, ha indicado, por ejemplo, la sentencia que un Estado puede ser, en este caso, responsable internacionalmente, no solamente en el caso, por ejemplo, del consumo de combustible fósil, no solamente si este Estado produce este combustible, sino también la Corte el día de hoy determinó que si este Estado concede licencias para su exploración, etcétera, este Estado también puede ser, en este caso, sujeto a una jurisdicción. Y el tercer punto que me gustaría aclarar es que el hecho de que un Estado pueda ser demandado depende también, en este caso, por ejemplo, de a qué tratado internacional este Estado es parte, porque cada tratado internacional cuenta con un apartado de jurisdicción llamado en algunas ocasiones cláusula compromisoria, en donde esta cláusula determina de qué manera el Estado puede o no ser responsable ante un órgano jurisdiccional. En este caso pueden existir en algunos tratados internacionales que se priorice primero una mediación, un arbitraje y ya después llegar a un tribunal internacional, y otros casos, como lo indica la Convención sobre el Genocidio, que por la materia misma no va a permitir que haya otros mecanismos anteriores, sino que directamente tú puedes acudir como Estado a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ¿de qué forma estos estados pueden ser responsables a nivel internacional ante un tribunal? Existen diversas vías, como indiqué, a través de tribunales regionales, los individuos o grupo de individuos podrían llevar el caso ante estos tribunales, así como ante órganos de tratados, y los estados pueden llevarlo ante la CIJ en un momento con base en estos argumentos que ya delineó la Corte en esta sentencia, así como también existe la posibilidad, tanto en sistema europeo como en sistema interamericano, aunque la práctica es muy poca o nula, los estados podrían también demandar a otro estado en sede regional si se verifica que ellos han incumplido con estas normas que ya se confirmó son de carácter internacional y no meros compromisos. Y precisamente para seguir en la misma línea de lo que usted explica, Diego, quiero preguntarle, Javier, ¿cómo puede cambiar esta opinión consultiva lo que ocurre en terreno? Y le pongo 3 ejemplos. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump tiene la famosa frase "drill, baby, drill", que significa algo así como explotar petróleo. En Brasil, el gobierno quiere que el país sudamericano se convierta en uno de los principales productores de petróleo en todo el mundo. Y en China, en los últimos años, han incrementado su producción de carbón. Todos estos combustibles fósiles que son los que más producen gases de efecto invernadero, concretamente el dióxido de carbono. Con estos 3 casos, por ejemplo, Javier, ¿puede cambiar en algo la decisión que tomó la Corte ahora? Creo que hay que reafirmar la idea que se expresó hace unos minutos. Cada caso, primero, cada situación va a ser analizada, y así lo deja muy claro la Corte Internacional de Justicia, analizando el caso concreto y la aplicación de reglas de causalidad a esos casos concretos, teniendo en cuenta obviamente el estándar de debida diligencia aplicable, que debe ser más exigente mientras mayor sea la probabilidad o la gravedad del daño climático potencial, pero además de que cada caso se tiene que analizar en forma específica, las posibilidades de llevar ese caso ante un espacio internacional, voy a decir espacio internacional y no tribunal, porque puede ser también un comité de expertos o expertas, va a depender primero de que el Estado haya ratificado ese tratado internacional, y en algunos casos de que haya reconocido la competencia contenciosa de ese órgano internacional. En el caso de los órganos de tratado puede ser de que haya ratificado el tratado y que además haya ratificado el protocolo facultativo que habilita
a la presentación de comunicaciones, que eso en muchos tratados, en muchos casos de comités, de órganos de tratados, se maneja como una manifestación distinta de voluntad soberana de los estados de obligarse en relación a la comunidad internacional. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que el Estado tiene que haber ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en los ejemplos que tú has puesto, en el caso de Estados Unidos, hablamos de un Estado que no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso de Brasil, sí estamos hablando de un Estado que ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y que además ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es importante razonarlo y pensarlo porque el derecho internacional de los derechos humanos no es lo que nosotros querramos como personas expertas independientes o personas que se desempeñan en el ámbito de la academia, sino lo que los estados han establecido a través de tratados que crean órganos como comités o cortes, tribunales, y además las obligaciones, teniendo en cuenta las obligaciones que los estados han asumido en relación a la comunidad internacional. La respuesta, por lo tanto, es que hay que analizar caso a caso y teniendo en cuenta las obligaciones que respecto de la comunidad internacional el Estado haya asumido y las competencias que pueden tener los distintos órganos de tratado, procedimientos especiales, el propio Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y todo esto se tiene que analizar para el caso concreto. Y ahí tengo una pregunta, Diego, sobre lo que habla Javier. ¿Qué pasa con los países que no ratifican o que se han salido de tratados internacionales de cambio climático, por ejemplo, el Acuerdo de París? La Corte Internacional de Justicia, en su opinión, dice que precisamente los estados sí tienen una obligación con el sistema climático en gran medida por estos tratados como el Acuerdo de París o la Convención de la ONU de Cambio Climático, entre otros. ¿Qué pasa con los países que están fuera de esto, como Estados Unidos? ¿También los cobija esta opinión consultiva? Es correcto. La Corte comienza estableciendo que estas obligaciones de carácter erga omnes que le atañen a todos los estados de la comunidad internacional comienzan por los tratados internacionales, como incluso algunos lo llaman la principal fuente de derecho internacional. Sin embargo, la Corte establece después que estos estados, si en algún punto, como fue el caso de Estados Unidos de América con el Acuerdo de París, se salen, que en mis clases yo digo que cuando se salen, bueno, se llama denuncia del tratado, el estado denuncia un tratado y debe de pasar determinado tiempo, que en su mayoría es de un año, para que surte efectos esa salida. En este caso, esa salida, entre comillas, no hace que este Estado se desprenda de estas obligaciones, ya que la Corte estableció que el Estado en cuestión seguiría obligado con base en estas obligaciones de carácter consuetudinario, es decir, por la costumbre internacional. Sin embargo, del otro lado, tenemos de qué forma se puede adjudicar esta responsabilidad. Entonces, al momento en que primero se establece, el Estado sí está obligado, si bien se sale del tratado, pero sigue obligado por la norma consuetudinaria, esto no quiere decir que sea directamente fácil, si lo puedo poner en estos términos, llevarlo ante un órgano, ya sea jurisdiccional o no jurisdiccional. En el caso por Estados Unidos, si bien no acepta la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, sí se han llevado casos ante la Comisión Interamericana al ser parte de la Organización de Estados Americanos. Estados Unidos podría ser responsable ante la CIDH en un caso, igual hay que estudiarlo y dependiendo del contexto, en un caso de que se verifique que determinado tratado internacional le da los argumentos, en este caso a los individuos, así como también usando la opinión consultiva de la Corte Interamericana para llevar a Estados Unidos de América ante una jurisdicción internacional. Sin embargo, repito, es caso por caso, y si bien la Corte entonces estableció que un Estado, aunque no sea parte de un tratado, sigue obligado por la costumbre internacional, esto no quiere decir que directamente se pueda adjudicar responsabilidad ante cualquier órgano. El derecho internacional funciona con este principio que es el del consentimiento del Estado. Si un Estado no consiente, ya sea a través de un tratado, una declaración unilateral, que una jurisdicción actúe en un caso en el que está involucrado,
difícilmente se podrá tener esta responsabilidad internacional de la que tanto habló la Corte Internacional. Ustedes dos coinciden en insistir que todo se tiene que analizar caso por caso, que fue también lo que dijo de manera explícita la Corte. Al respecto, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, durante los 2 años que duró este proceso ante la Corte, insistieron en que la opinión consultiva no significaba juzgar de manera anterior o con tiempo si ya se habían cometido esas infracciones y si se estaban produciendo en el momento o si se iban a hacer a futuro, sino que simplemente era analizar las posibles consecuencias. Javier, ¿por qué los países más industrializados insistían en esto? ¿Qué temían? Bueno, existe un principio básico de responsabilidades comunes pero diferenciadas, un principio que se desarrolla en el derecho internacional de los derechos humanos y también en el derecho internacional ambiental, que implica que algunos países tienen una responsabilidad diferente, mayor en relación a la emergencia climática y sus consecuencias. Esto puede tener resultados específicos en cada uno de estos casos concretos de los cuales estamos hablando hace un momento. Por ejemplo, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, este principio fue recogido tanto por la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la relatoría a mi cargo, la relatoría especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y se encuentra incluida en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto implica que tanto en un proceso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de un país que haya ratificado la Convención y aceptado la competencia contenciosa de la Corte, como en un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual la REDESCA, la Relatoría Especial sobre DESCA, es parte, van a utilizar este tipo de principio que de alguna manera pondera la responsabilidad de los estados teniendo en cuenta esta característica y esta historia en lo que refiere a la emisión de gases efectos invernaderos y también al haberse beneficiado de la explotación de combustibles fósiles a través de décadas y décadas de desarrollo que se ha registrado en estos países. Esto implica de alguna manera abordar las cuestiones desde una perspectiva que, si bien implica obligaciones para todos los estados, diferencia entre los estados teniendo en cuenta las responsabilidades que le corresponden en la generación de esta situación de emergencia climática. Y relacionado con esto, Estados Unidos y China no estaban del todo de acuerdo con que la Corte Internacional de Justicia emitiera una opinión consultiva sobre el cambio climático. Estados Unidos decía que la mejor vía para tomar acciones y defender el planeta era la diplomacia. China, en cambio, decía que esto le competía o era competencia del mecanismo de negociación climática de la ONU, que son las conferencias de las partes, las COP, que se realizan cada año. Diego, ¿qué responde usted? ¿Era la diplomacia, era la COP o finalmente deben ser los organismos jurídicos como la Corte Internacional de Justicia las que resuelvan cuáles deben ser las obligaciones de los estados? En este punto considero que, siendo sinceros, el derecho internacional no tiene por qué ser o asumirnos nosotros como abogados internacionalistas como quienes van a resolver todos los problemas. Sin embargo, sí contribuye significativamente estas 3 opiniones consultivas, tanto la del Tribunal Internacional para el Derecho del Mar, Corte Interamericana y el día de hoy CIJ, a buscar un punto de equilibrio entre este incremento y esta afectación al medio ambiente, así como también la reducción de todos los efectos del cambio climático, que pueden contribuir, claro, también a estas negociaciones en materia diplomática, así como otras vías, como este mecanismo ya mencionado. Otro punto es que la Corte Internacional de Justicia actuó a petición de un Estado. Por ende, no fue un acto arbitrario de la Corte, de ninguna de las 3,
de querer opinar sobre este tema, sino es simplemente porque los estados buscan una solución y sobre todo buscan argumentos para poder tener así una perspectiva completa de qué obligaciones tienen o no los estados, en qué medida, hasta qué punto y en qué alcance estos pueden actuar. Mucho se habla, por ejemplo, de estos estados que son afectados por el aumento del nivel del mar, esta elevación del nivel del mar, y la Corte habla al respecto en esta sentencia donde establece que los estados que en un punto, en el futuro, tal vez próximo, pierdan su territorio, no quiere decir que pierdan, por ejemplo, su carácter de estado, su estatalidad, si se puede llamar así. Por ende, la Corte trató de abarcar distintos temas que sabe que son actuales y que pueden contribuir a discusiones futuras, que no necesariamente tengan que ver con un caso en el que se llegue una sentencia y una condena, sino simplemente esto solo contribuye con su granito de arena a poder llevar al debate todavía este problema tan grave. Javier, y la Corte habla de nuevo de la responsabilidad que tienen los estados para proteger el sistema climático del planeta, pero quiero preguntarle, por ejemplo, en el caso en el que dentro de un país exista una empresa que esté contaminando, que esté superando con creces los límites de gases de efecto invernadero que debería emitir, ¿el Estado también es responsable por las acciones de esa empresa? Sí, por supuesto, los estados tienen responsabilidad por las cosas que ocurren dentro de su jurisdicción o cosas que están bajo su control. En el caso de las empresas, actividades empresariales, estamos hablando de una actividad que tiene que estar sujeta a habilitación, reglamentación, supervisión, sanción en el caso de incumplimiento, y el Estado tiene responsabilidad internacional. Ese es un tema absolutamente laudado. Tiene responsabilidad por las actividades de las empresas actividades que se desarrollan en su territorio. Eso es algo que está absolutamente laudado y que da cuenta de responsabilidad de los estados por actos de privados que se desarrollen, vuelvo a decir, en su jurisdicción o que se encuentran de alguna manera bajo su control. Y quiero preguntarle a Diego sobre el papel de los combustibles fósiles. Según la decisión de la Corte, también puede ser un acto internacional el hecho de que un Estado no regule ni el consumo ni la producción de combustibles fósiles, que son el petróleo, el gas y el carbón. Correcto, esta es una alerta que fue discutido el día de hoy y que está en boga de cómo la Corte no solamente impone una obligación directamente al Estado que está involucrado con esta producción, repito, no necesariamente órganos de Estado, sino cualquier empresa que tenga que ser entonces controlada y regulada por el Estado, sino también cualquier Estado que en algún punto le otorgue licencias de explotación y etcétera a alguna otra empresa, no necesariamente en su territorio. La Corte Internacional de Justicia estableció que esto es lo que se llama un hecho internacionalmente ilícito, que está regulado desde el año 2001 por la Comisión de Derecho Internacional, que es este órgano de Naciones Unidas de la Sexta Comisión encargado de la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. Esta comisión emitió unos artículos sobre responsabilidad internacional cuando hay un hecho internacionalmente ilícito, y en estos artículos se establece de qué manera a un Estado se le atribuye responsabilidad por actos que hayan ocurrido en su territorio, ya sea por órganos de Estado de jure o de facto, es decir, órganos de Estado que propiamente son órganos de Estado y actúan en nombre del Estado, u órganos que pudieran ser considerados que, si bien no son parte del Estado, actúan en su nombre. Por ende, este hecho internacionalmente ilícito respecto al combustible fósil, desde estas dos vías, tanto la producción, consumo, como también la concesión de licencias, abre una puerta a que entonces este hecho internacionalmente ilícito pueda abarcar no solamente el Estado, que es el Estado infractor, sino diversos estados que contribuyen entonces a esta producción. Otro punto importante de la sentencia es que la Corte Internacional de Justicia, si bien establece que esta es una obligación erga omnes que le atañe a todos los estados y que todos estarían hasta cierto punto legitimados para actuar, establece que la reparación integral que le tendría que pagar un estado infractor solo se le puede solicitar por parte del estado que es, lo llama así, especialmente afectado. Es decir, la Corte sí limita esta solicitud de reparación integral solo a los estados especialmente afectados, y no necesariamente cualquier estado podría pedir la reparación, en este caso de un estado
que afecta a través del combustible fósil al medio ambiente y en otros casos a otro estado. Entonces ahí la Corte fue más precavida en establecer que si bien los estados pueden solicitar a través de la cooperación que cese este hecho internacionalmente ilícito, la reparación solo puede ser solicitada por este estado especialmente afectado. Y quiero preguntarle, Javier, cómo se relaciona la opinión consultiva de la CIJ con decisiones que han tomado cortes regionales. Usted ya lo explicó, la Corte IDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también tuvo una opinión consultiva al respecto. Antes hubo un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Africana. Han tenido decisiones que dicen que el medio ambiente sí es un derecho y que los estados sí son responsables. ¿Cómo se articula con la opinión ahora de la Corte Internacional de Justicia y, sobre todo, qué puede significar para el litigio climático? ¿Esto puede abrirle la puerta a casos judiciales de colectivos o de personas en contra de estados? Eh, yo creo que estoy convencido, profundamente convencido, de que existe que son consonantes estos avances de la Corte Internacional de Justicia con el trabajo que se viene desarrollando en el sistema interamericano de derechos humanos sobre cambio climático y derechos humanos. En algunos sentidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un poco más ambiciosa y arriesgada también que la Corte Internacional de Justicia. Creo que eso parte también de una historia del continente americano, una tradición jurídica que encuentra reconocido en norma vinculante el derecho al medio ambiente sano desde 1988 en el Protocolo de San Salvador, que es el Protocolo sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales, protocolo adscrito a la Convención Americana de Derechos Humanos, y que tiene una diferencia en lo que son los desarrollos en el ámbito de Naciones Unidas, en el cual el reconocimiento del derecho al medio ambiente sano por parte de la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos es relativamente reciente. En ese sentido, desde la región tenemos desarrollos muy específicos. También tenemos desarrollos muy específicos que dan cuenta de que estamos hablando de un continente originalmente colonizado, pero originalmente habitado y aún hoy habitado por pueblos que tienen una relación con la naturaleza, pueblos indígenas que tienen una relación con la naturaleza, con el respeto de los bienes comunes, los recursos naturales, llamémosle, los ecosistemas, la biodiversidad, que forman parte de su cultura, su cosmovisión, inclusive con connotaciones de carácter religioso. De esa perspectiva es explicable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nosotros como Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos consideremos que existe un marco muy robusto para fundamentar peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Comisión y un desarrollo de una jurisprudencia interamericana que dé cuenta no solo de opiniones consultivas, sino de casos contenciosos. El sistema interamericano tiene, Javier, lo voy a interrumpir. Esta característica. Lo voy a interrumpir precisamente para darle la palabra a Diego y concluir también nuestro programa. Javier nos explica que la Corte IDH y todo el sistema interamericano tomó un paso todavía más arriesgado que la Corte Internacional de Justicia. Pero con todo esto, Diego, estamos como humanidad ante un quiebre, es decir, el reconocimiento ya no de compromisos, sino de obligaciones por parte del Estado para proteger el medio ambiente puede significar un quiebre y traer nuevos casos jurídicos. Esto sin lugar a dudas y como lo comenta el relator, va a dar paso a que próximas, en este caso, peticiones, demandas, puedan ser llevadas al ámbito internacional y pueda haber entonces responsabilidad internacional por el caso. Me gustaría nada más dar una breve explicación porque en el sistema interamericano hay algo muy particular y no quisiera dejarlo pasar, que es que las opiniones consultivas, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, son parte
de la interpretación de la Corte a la luz del control de convencionalidad, que es esta doctrina que establece que cualquier interpretación de la Corte Interamericana para estados parte del sistema es obligatoria. Y en este caso, a diferencia de esta opinión consultiva, que estrictamente sí es solo una opinión, para efectos del sistema interamericano, esta opinión consultiva sí sería obligatoria. Regresando al punto que comentas, hay una declaración del juez Diretlari sobre esta sentencia, donde el juez emite su opinión individual y establece que en realidad la protección al medio ambiente debería ser considerada no solamente una obligación internacional per se, sino en realidad una norma de jus cogens, o también llamadas norma imperativa de derecho internacional. ¿Qué es esto? Una norma considerada un valor de la comunidad internacional inderogable y de la más alta jerarquía a nivel internacional, en términos de derecho internacional. Esta opinión, que disiente un poco de la sentencia, entonces establecería que podríamos estar hablando, dentro de este quiebre del que tú hablas, de una responsabilidad no solo ordinaria, sino de una responsabilidad agravada de los estados, porque estamos hablando que el cambio climático y el daño al medio ambiente rebasan cierto nivel en el que el Estado no solo es responsable en términos generales, sino responsable en términos agravados. Diego Enrique Uribe y Javier Palomo, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Les agradezco haber participado en el debate de France 24 y también un agradecimiento al jefe de edición de este programa, Andrés Doncel, a la jefe de invitados, Tania Herrera, al equipo que está detrás de cámaras y a ustedes por ver nuestro programa.